hablamos del tribunal de Cristo, hablamos de la boda del Cordero, hablamos de la segunda venida en los dos términos, tanto en lo que es el arrebatamiento, rapto o traslado, y en la revelación en gloria de Cristo con sus santos millares. Y la semana pasada quedamos pendientes de un tema interesante. ¿Habrá salvación en la tribulación? En ese periodo de 7 años de juicio divino sobre la humanidad incrédula y la iglesia apóstata, ¿habrá posibilidad de salvarse la gente? Es una pregunta interesante. Aún más, los que se queden, que no se vayan con el Señor, ¿tendrán posibilidad de una segunda oportunidad? ¡Wow! Vamos a analizarlo. No se apuren decir sí o no hasta que lo evaluemos. ¿No les parece? Eso me lo enseñaron mis maestros. Vamos a verlo, vamos a ver la escritura, vamos a ver los diferentes formas en cómo se interpreta. Bueno, les entregamos un material para que usted lo tenga, con bastante fundamento bíblico para que usted lo lea y pueda tener su devocional personal. No cabe duda, hermanos, que hay diferentes tipos de interpretaciones y principalmente sobre estos temas apocalípticos o escatológicos o que tengan que ver con la profecía de los últimos tiempos. Algunos intérpretes de la Biblia creen que definitivamente no habrá oportunidad alguna de salvación después del arrebatamiento. Son tajantes en decir que el Evangelio de la Gracia termina cuando la iglesia es arrebatada y no va a haber otra posibilidad. El que va a ser salvo tiene que salvarse ahora y los que se quedan, bueno, pues no tienen más oportunidad. Sin embargo, no hay ningún lugar en la Biblia que diga o insinúe o respalde esta interpretación bíblica. No hay pasaje en la Escritura donde se diga que nadie va a ser salvo después que la iglesia sea arrebatada. Por lo tanto, vamos entonces a analizar lo que la Biblia nos enseña acerca de si habrá o no salvación durante la tribulación, que ha de durar 7 años aquí en la tierra y que la humanidad experimentará el juicio de Dios. Nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, hermanos, que habrá mucha gente, y lo decimos con toda seguridad, habrá mucha gente que serán salvas durante la tribulación. Sí habrá posibilidad de salvación. Sí habrá gente salva. Innumerables de personas podrán alcanzar la salvación durante la tribulación. Sí, Señor. Fíjese, vamos a analizar algunos pasajes de la Biblia. Nosotros encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 17, esta declaración: porque el gran día de su ira ha llegado, para referirse acerca del juicio de Dios a la humanidad incrédula. Y la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así termina el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero el capítulo 7, que es un paréntesis que encontramos en este libro profético, nos va a responder esta pregunta. Y mire que usted, qué interesante. Capítulo 7. Capítulo 7 comienza a hablarnos acerca de los 144,000, acerca de esos testigos judíos que son sellados, gloria a Dios, con el sello del Dios vivo. Esos 144,000, 12,000 por cada tribu de Israel, que la semana pasada hablamos acerca de que son auténticos, que literalmente lo podemos interpretar, aunque también tengan una significación simbólica, pero son 144,000 testigos judíos. Este sello con el que ellos han sido sellados, dice Apocalipsis 7:2, que tienen el sello del Dios vivo. Este sello implica que son propiedad de Dios. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los Efesios, ahora en este tiempo de la gracia, dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Es una manera de declarar al Señor: estos son mi propiedad.
Y estos 144 judíos, testigos o evangelistas o misioneros, como se le pueda decir en términos más modernos, son sellados, dice Apocalipsis, con el sello del Dios vivo. Y este sello los mantiene a salvo de las plagas y de daños, de acuerdo a Apocalipsis 9:4, cuando las langostas salen a destruir y a devorar y a acabar con todo el mundo, dice, pero los que han sido sellados no pueden ser tocados. Gloria sea al Señor. Tremendo, hermanos. Aleluya. La marca de Dios es interesante, porque la marca de Dios, ese sello de Dios en la frente de estos 144,000, contrasta con aquellos que toman la marca de la bestia, del anticristo, de Satanás, que se dejan marcar en la frente y en las manos. Amén. Estos son sellados. Satanás, hermanos, siempre imita a Dios. Hablábamos la semana pasada acerca de la trilogía satánica, cómo el dragón escarlata imita al Dios Padre, cómo la bestia que sube del mar, conocida como el anticristo, imita al Dios Hijo, y cómo el falso profeta, que es la bestia que sube de la tierra, imita al Espíritu Santo, porque Satanás no es auténtico. El único auténtico es el Dios creador del cielo y de la tierra, a quien tú adoras y yo también. Pero él imita, gloria sea el nombre de Jesús, porque nuestro Dios merece toda la gloria. Pero además dice la Biblia, aquí en Apocalipsis capítulo 7, si usted puede abrir su Biblia, la puede buscar más fácil. Y si va a ir a su teléfono inteligente o a su soporte digital, hágalo con todo respeto y con todo amor y cariño hacia quien le está hablando. Apocalipsis capítulo 7:3. Dice que estos sellados son llamados los siervos de nuestro Dios. Esta designación solo puede atribuirse a personas que son salvas. A quien único se le puede decir siervo de Dios, siervo de Jehová, son los que son salvos. Y este título se le da a estos que han sido sellados. Pero además en el capítulo 14, versículo 4 de este propio libro de Apocalipsis, dice que estos 144,000 fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La palabra redimir significa comprar, adquirir, sacar de un lugar que estaban esclavos, y el Señor los redimió, los compró, los liberó, los trajo y los selló para Él. Y son las primicias. Las primicias no es más que los primeros frutos de una gran cosecha. Y estos 144,000 no son más que la primera cosecha o las primicias de los miles e incontables de judíos que serán salvos durante estos 7 años, conocido también como las 70 semanas de Daniel. Dan gloria a Dios. Donde dice que Israel será salvo, donde los judíos tendrán la posibilidad de alcanzar salvación. Así que los 144,000, interpretado también en el orden simbólico, son una porción que representa a los israelitas que serán salvos durante la tribulación. Después lea con detenimiento Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde el Señor profetiza que pondrá un espíritu de arrepentimiento, de reconciliación en su pueblo de Israel, y vendrán y reconocerán al Cordero de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que aquí encontramos estos 144,000 como una evidencia de que sí hay salvación en la tribulación. Amén. La segunda evidencia que Apocalipsis nos demuestra en el que sí habrá salvación es lo que aparece en el capítulo 7, versículos 9 al 17, conocido como la gran multitud de salvados que se distinguen de los 144,000. Aquí en este capítulo y en estos versículos nos presenta la compañía de redimidos que no son sellados, sino que son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, para referirse al mundo gentil. Y estos, le pregunta el anciano a Juan, ¿y quiénes son estos? Y Juan dice, Señor, solo tú lo sabes. Y el anciano le dice, son los que vienen de la gran tribulación y han lavado y emblanquecido sus vestidos con la sangre ¿de quién?
del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el número es incontable. Vienen de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para significar que todos tendrán la posibilidad de ser lavados y limpiados con la sangre del Cordero. Gloria a Dios, su número es incontable. Esta gente alaban, adoran a Dios, exaltan al Cordero. Su servicio es continuo en el templo y su galardón es que el Cordero, que es Jesucristo, los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Este versículo, para aquellos que creen que la iglesia será arrebatada a mitad de la tribulación, es la que ellos usan, queriendo ver que esta es la iglesia. Sin embargo, nos damos cuenta que Juan conocía la iglesia. Y cuando le preguntan a Juan, ¿quiénes son estos?, él tiene que decir, Señor, tú lo sabes, yo no sé quiénes son. Estos son los que han sido redimidos de la gran tribulación. Estos son los que salen de la gran tribulación. Estos son los que han respondido al Evangelio durante este tiempo y han creído y han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Es decir, no podemos confundirlo. Nosotros los pretribulacionistas creemos que la iglesia verdadera ya ha sido arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Estos son los salvados, los redimidos de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo y de toda tribu, que han venido y han aceptado al Cordero de Dios y han sido salvos y han sido lavados. Gloria a Dios, y que han sido redimidos con el sacrificio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Esto demuestra que aunque la tribulación será un tiempo de juicio, esto corrobora que será un tiempo también de redención sin precedentes. Habrá gente que se va a arrepentir y van a conocer a Cristo. También hay otra significación en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, cuando allí la Biblia habla acerca de los dos testigos que predican de Cristo. Dos testigos que profetizan, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Estos dos testigos los manda el Señor y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestido de cilicio. Gloria a Dios. Hablamos la semana pasada de que algunos interpretan de que puede ser Elías, que puede ser Moisés o Enoc. Dijimos categóricamente que no hay sustento bíblico para relacionarnos con ninguno de estos tres personajes del Antiguo Testamento. Porque algunos consideran que Elías y Enoc no vieron muerte y por lo tanto tienen que morir, como todo el mundo, partiendo de Hebreos, que después es necesario que todos nazcan y mueran y después el juicio. En definitiva, Dios los arrebató a su presencia en su soberanía. Se hablaba de Elías o Moisés por el hecho de que estuvieron presentes en la transfiguración de Cristo allá en aquel evento del monte de la transfiguración, y hablábamos de que Elías representa los profetas y Moisés la ley, pero que en definitiva no hay ningún pasaje bíblico que respalde que sean. Lo que sí se coincide en la mayoría de los intérpretes en que Dios enviará estos dos testigos, estos dos profetas, los enviará con el propósito de llamar a los pecadores al arrepentimiento y advertir a la gente de los juicios venideros. Mire cómo dice allí Apocalipsis, vendrán vestidos de cilicio. El cilicio era una ropa que implicaba arrepentimiento. Cuando Jonás fue y predicó en Nínive, hasta el rey y todo el pueblo se vistieron de cilicio en señal de arrepentimiento. Cuando la gente reconocía la situación en que estaba, principalmente los judíos, el andar vestido de cilicio era de arrepentimiento. Y el ello estar vestido de cilicio es un mensaje gráfico de que la gente tiene que arrepentirse, necesitas arrepentirte, porque de lo contrario vas a sufrir todos los juicios que están profetizados. Ellos predican un mensaje de arrepentimiento, de que la gente venga. Por lo tanto, si están enviados por Dios para que prediquen un mensaje de arrepentimiento, obviamente es porque hay posibilidad de que la gente se salve. Amén, hermanos. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Tristemente, podemos decirlo así, desafortunadamente, la mayoría de la gente rechazarán a los dos testigos
y seguirán al anticristo. Porque cuando llegue el momento en el que el anticristo mate a estos dos testigos, dice Apocalipsis que harán fiestas. La gente se harán regalos. Usted ve que en Navidad la gente se manda regalos para felicitarte. Cuando estos dos testigos en el tiempo de la tribulación sean muertos por el anticristo, la gente se enviará regalos celebrando la muerte de estos dos hombres que predicaban un mensaje que los confrontaba con su pecado y con su apostasía. Y se van a alegrar. Pero dice la Biblia que a los 3 días y medio el Señor enviará espíritu de vida sobre esos dos testigos y se pondrán sobre sus pies, y a la voz del llamado del Dios que está sentado en su trono, ellos subirán para estar en la presencia de Dios. Y todo el mundo lo verá. Ahora, me llama la atención aquí, hermanos, un pequeño detalle en Apocalipsis 11:7. Y aprendo una gran verdad en medio de todo este mundo profético. Y es que Dios protegerá a estos dos testigos hasta que el ministerio de ellos en la tierra esté completo. Y aquí tenemos que aprender un principio importante, como lo dice John Wesley, el fundador del metodismo. Este hombre creía firmemente que un hombre es intocable hasta que Dios cumpla con el ministerio que le ha asignado. Hasta que ellos no terminaran la obra que Dios le encomendó, durante ese tiempo de tribulación, el anticristo no tuvo poder ni autoridad sobre ellos. Porque Dios es un Dios de propósito. Y Dios cumple sus propósitos en aquellos a quienes le hace una asignación. Amén. Gloria a Dios. Y es una lección interesante la que aprendemos en esta verdad. El hecho de que, vuelvo y repito, el Señor haya enviado a estos dos testigos es señal de que la posibilidad de alcanzar salvación existe, porque es un mensaje de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Otro detalle interesante que encontramos en el libro de Apocalipsis es el relato que nos hace el capítulo 6, versículos 9 y 11, cuando habla de los que murieron por seguir a Cristo. Usted lo puede corroborar después en la lectura que puede hacer de la Biblia. Estos mártires serán seguidores de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Gloria a Dios. Estos mártires serán seguidores de Cristo y proclamarán la palabra de Dios. No adorarán al anticristo, ni se dejarán poner la marca de la bestia, ni en su frente, ni en su mano derecha. Estos creyentes preferirán morir decapitados antes que negar su fe en Jesucristo. Alcanzarán la salvación a través de la decapitación, pero no renunciarán a su fe. Y son encontrados miles de ellos que mueren por su fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Así que si no hubiera salvación durante la tribulación, entonces ¿por qué habla la Biblia de gente que será decapitada por su fe? ¿Creemos o no creemos que hay salvación? Sí hay salvación, hermanos, durante la tribulación. Hay oportunidad de venir a Cristo en fe después del arrebatamiento. Hay posibilidad de ser salvo a pesar de que los juicios de Dios estén cayendo sobre la humanidad y sobre la iglesia apóstata. Ahora, otro quinto ejemplo que nosotros encontramos como una evidencia de que sí hay salvación en la gran tribulación es el que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Cuando aparece un ángel con el evangelio eterno. Gloria a Dios. Es interesante, no tengo el tiempo para hablar de este tema, pero está el evangelio de la gracia que predicamos y proclamamos nosotros, el evangelio del reino, que habla acerca del anuncio de todo el movimiento profético antiguo testamentario, el cumplimiento de las profecías con relación al reino extensivo de Dios sobre la tierra. Y aquí ahora hablan sobre el evangelio eterno por un ángel, capítulo 14, versículo 6. Qué interesante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gloria a Dios. Tremendo, hermanos. Los 144,000
evangelistas, misioneros que proclamarían el nombre de Jesús. Los 2 testigos también hablarían acerca de Jesús. Parece ser que no basta, hay que buscar más gente. Entonces Dios envía un ángel para que proclame el evangelio eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Daría cumplimiento esta profecía a esa palabra de Cristo que dijo que este evangelio sería predicado a todo el mundo. Los 144,000 no alcanzarían a todo el mundo, los 2 testigos no alcanzarían a todo el mundo, pero la predicación de los ángeles alcanzarán a todo el mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que durante la última mitad de la tribulación, el evangelio de Jesucristo será proclamado por un ángel o ángeles. No sabemos exactamente, pero será predicado este evangelio al mundo entero con claridad, con poder y a modo de advertencia. Gloria a Dios. Así que la buena noticia para los que los reciben, porque anuncian su futura liberación y recompensa, pero el juicio divino para los que tristemente la rechazan. Gloria sea el nombre de Jesús. De tal forma que aún en la tribulación la misericordia de Dios se extiende. Amén. Aún en medio de los juicios la misericordia de Dios se extiende. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay posibilidad. Es el llamado que hacen los ángeles, es un llamado a temer a Dios, a darle gloria y adorarlo a Él en vez de adorar al anticristo. Yo creo que valdría la pena leer este pasaje que aparece allí en Apocalipsis capítulo 14. Si usted me está siguiendo, podemos encontrar esta escritura y darle lectura a esta manera en como allí los ángeles proclaman este evangelio eterno. Capítulo 14, versículo 7, dice que este ángel, gloria a Dios, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios. Es un evangelio, hermanos, en el que anuncia que solo Dios merece la gloria y que los juicios han llegado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. De tal forma que podemos decir con toda seguridad que sí hay salvación durante la tribulación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Habrá salvación? ¿Habrá salvación para los que escucharon y rechazaron intencionalmente el evangelio antes del arrebatamiento? Ahora en la dispensación de la gracia. Usted sabe que hay un pasaje en los evangelios, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, que Jesús dice que vendrá mucha gente y les diría: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántas cosas? Y el Señor les dirá: apartaos de mí. Y esto, mientras yo estudiaba todo esto me hizo pensar que entonces se quedará aquí gente ranqueada en el orden eclesiástico, gente que echó fuera demonios, gente que oró por los enfermos y se sanaron, gente evangelistas, pastores, predicadores. ¿No les parece a usted? ¿O yo estoy exagerando? Pero de acuerdo al pasaje de Mateo 7, puede que estas personas se queden. Gloria a Dios. ¿Para esta gente habrá posibilidad de recuperar su salvación o de ser salvo? ¿Habrá una segunda oportunidad después de haber tenido la posibilidad de ser salvos durante la gracia? Es interesante, ¿no les parece? Y yo no estoy, al hablar de este tema, hermano, no estoy alimentando la idea de que vivamos una vida liviana. Todo lo contrario, nosotros tenemos que saber valorar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado a través de su sacrificio. La advertencia del escritor a los hebreos: no tengamos en poco esta salvación tan grande, que fue anunciada por los ángeles y vino el propio Hijo de Dios a proclamar el evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la fe permanezcamos hasta que Él venga. Gloria a Dios.
Para poder entender esta pregunta y ver algunos aspectos con relación a esto, tenemos que ir entonces a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12, donde el apóstol Pablo habla acerca del anticristo, conocido como el hombre inicuo o la bestia que sube del mar en Apocalipsis. Es el mismo personaje. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de ese periodo de la tribulación y acerca precisamente de esas personas que en la gracia oyeron del evangelio, escucharon acerca de la verdad de Dios, pero intencionalmente decidieron no amar la verdad. Amén. Hay quien escucha, hay quien conoce, pero no ama la verdad. ¿Me hago entender, hermanos? Y Pablo lo distingue. Dice aquí esta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Revisando algunos comentarios de comentaristas bien reconocidos a nivel de lo que es la teología, encontré, por ejemplo, la opinión de William MacDonald. Este hombre comenta que en base a estos pasajes de la Escritura, parece que los que oigan el Evangelio en esta era de la gracia, pero que no confían en Cristo, no tendrán otra oportunidad para ser salvos después del arrebatamiento. Él considera que no habrá otra oportunidad. Si los hombres no creen ahora en el Señor Jesús, van a creerle al anticristo y van a aceptar sus señales y sus milagros engañosos. Por lo tanto, todo parece indicar que los que serán salvos en la tribulación son los que nunca oyeron el Evangelio claramente presentado durante esta edad presente y que nunca rehusaron deliberadamente al Salvador. Pero aquellos que escucharon la verdad, aquellos que alguna vez dijeron o profesaron ser creyentes y apostataron de su fe y no amaron la verdad de Dios, sino que simple y llanamente estuvieron pero no fueron, desafortunadamente no van a tener otra oportunidad, según este comentarista. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, donde recoge que para los que han oído y entendido la palabra de Dios, pero no han amado su verdad, sino que han escogido el placer del pecado, el escritor de los Hebreos dice: ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación ¿de qué? De juicio. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos ayuda a permanecer fiel hasta que Cristo venga. Sí, hermanos. Me fui a ver otro comentario de otro interesante comentarista, Mateo Henry. Y Mateo Henry dice que la condenación de esta gente se debe a que rechazaron la verdad que les era presentada. Amaron más la mentira que la verdad. Aun cuando la escucharon, y usted me disculpa que sea tan honesto y sincero, aun cuando fueron a institutos bíblicos, aun cuando colgaron en sus oficinas títulos, si solo conocieron la verdad y no la amaron, desafortunadamente se van a perder. Amén. Y después no va a haber otra oportunidad. Gloria a Dios. Mateo Henry comenta que la condenación de esta gente se debe a que rechazaron la verdad que les era presentada. Esta gente no puso ningún amor, no mostró ningún afecto en cuanto a la verdad del Evangelio, y de este modo se cerraron a sí mismos el único camino de salvación. Es decir, la condenación no fue un fin buscado por Dios, sino un resultado de la perversidad de las personas que, a pesar de haber oído, intencionalmente rechazaron y no amaron la verdad del Evangelio. Amén, hermanos. Ellos mismos se condenan. Cristo dijo: yo no he venido a condenar, sino he venido ¿a qué? A salvar. Esa es la intención de Dios. Pero ahí está el libre albedrío de la persona. Gloria al Señor. Es esa disposición de venir y amar la verdad del Evangelio. Gloria al Señor. En esta misma carta de Pablo a los Tesalonicenses, la segunda carta, esta versión de este versículo 10, quise hacerlo en esta nueva traducción de la Biblia al día, dice así de esta manera: que el hombre
de pecado, el anticristo, la bestia que sube del mar, el inicuo, visto en Daniel, en esta figura. Dios le va a permitir que durante la tribulación, las personas que oyeron la verdad del Evangelio, que conocieron acerca de la Escritura, Él los engañe por completo. Dice, los engañará por completo a los que marchan camino del infierno por haber dicho no a la verdad, por haberse negado a creerla y amarla, la cual los habría salvado. Qué pena, hermanos. Obviamente esta es la posición que generalmente los teólogos consideran. Usted puede leer otro, puede escuchar otras personas diciendo, sí es posible que alcancen salvación. Nosotros respetamos la opinión que pueda existir. Leemos lo que la Biblia nos enseña y lo que vemos en este punto de vista. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. De tal forma que hay un llamado, hermanos. Hay un llamado que Dios le hace a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Yo creo que es importante que nosotros permanezcamos fiel, que el Señor cuando venga nos encuentre sirviéndole. Esa parábola me encanta cuando dice, si viene a medianoche, si viene a la madrugada, si viene al mediodía, nos encuentre haciendo lo que Él nos asignó que hiciéramos, ocupados en la obra, creyendo, amando la verdad de Dios. Estamos en tiempo en que las personas no tienen sentido de pertenencia. Sinceramente, hermanos, me duele decirle esto y ver esta realidad. Es un evangelio diluido, es una falta de compromiso con Dios, con la iglesia, con la verdad. Es algo tremendo y tristemente hay quien pueda estar militando, pero desafortunadamente si Cristo viene, se van a quedar, a pesar de haber oído la verdad. Lo cierto es que hay un llamado de parte de Dios para su iglesia, hermano, y es que nosotros, con su ayuda y su gracia, tenemos que procurar mantenernos firmes y fieles a pesar de cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida. Mantengámonos con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Amén. Y amemos la verdad, amemos la iglesia, amemos el evangelio, vamos a amarlo. No vamos a permitir que cualquier cosa, cualquier simpleza nos aparte, nos distancie, nos aísle. Gloria a Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. Hemos sido llamados a agradar a Dios. Hemos sido llamados a cumplir con el Señor. Qué pena que personas por cualquier simpleza dejan de militar en la fe, o se van de la iglesia, o se distancian de la congregación, o simple y llanamente no quieren saber más acerca de Cristo. Que Dios en su misericordia les alcance. ¿Les parece bien? Sí, gloria sea el nombre del Señor. Al tratar este tema, no estamos animando la idea de que podamos vivir de una manera liviana, porque en definitiva va a haber una segunda oportunidad. Bueno, si hemos conocido la verdad del Evangelio, ya vimos por la Biblia que el inicuo, el Satanás, este anticristo hará señales y prodigios y milagros engañosos para convencer aún a aquellos que conocieron la verdad que el verdadero Dios es Él y no el Jesús de quien habían oído hablar en la dispensación de la gracia. Dios nos ayuda a permanecer fieles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Yo cierro con este versículo. A pesar de que la tribulación es un periodo de juicio divino, realmente se conoce como la ira de Dios. Dios ofrece salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y este versículo es interesante. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, resume todo lo que yo vengo hablando acerca de que sí hay posibilidad de ser salvo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, ¿en quién? En el Señor. Es parecida a la expresión de Pablo cuando dice los que mueren en Cristo. ¿Es verdad? Los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Y el Espíritu está en qué? Mayúscula, para referirse al Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿A quién se está refiriendo? A los salvos de la gran tribulación. A los muertos de la gran tribulación, que alcanzarán su salvación
por medio del sacrificio de sus propias vidas, pero sí habrá salvación. Dios nos ayude en esta dispensación de gracia que nos está tocando vivir, disfrutar de la gracia de Cristo, disfrutar de la misericordia de Dios, disfrutar del amor del Señor y pedirle: Señor, ayúdame a permanecer fiel aunque la tormenta sea fuerte, pero líbrame, Señor, de claudicar y de apostatar de mi fe. Yo quiero serte fiel porque yo quiero irme contigo. Oramos al Señor, hermanos. Vamos a orar a Dios, ¿no les parece? Podrás ponerte en pie un momento y después nos volvemos a sentar. Yo creo que hoy podemos hacerlo diferente. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque nos está tocando vivir un momento difícil en el que hay tantas corrientes religiosas falsas, tanto predicadores, entre comillas, hablando de un evangelio diluido que no confronta al pecador con su pecado ni les llama a un arrepentimiento, sino que solo hablan de bendición sin compromiso. Que nosotros como iglesia necesitamos despertar para mantener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Líbranos, Dios, de claudicar, líbranos, Dios, de mirar atrás. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada puesta en el arado, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes, creciendo en el Señor y en la gracia. Oro por esta iglesia, por los jóvenes de esta iglesia, por los niños, los adolescentes, que están siendo influenciados, bombardeados por ideas, Señor, y costumbres paganas y tendencias humanistas a través de una religión fácil. Oro pidiendo, Señor, que tu misericordia les alcance y que tú nos des a nosotros como líderes, mentores y maestros de tu palabra la capacidad y la sabiduría para llevarlo a un encuentro genuino con Cristo, que es el que cambia y transforma. Por favor, Dios, ayúdanos a ser una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica. Líbranos, Dios, de claudicar de la fe genuina y verdadera. Ayúdanos a creer firmemente que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Danos la capacidad, Señor, de mantenernos firmes y fieles. Oramos, Dios, para que en esta dispensación de gracia nosotros podamos disfrutar de tu misericordia, de tu amor y de tu gracia, Señor. Y si llegas y mientras estemos nosotros vivos, que podamos ser, Señor, arrebatados con los muertos que resucitarán primero y estar contigo en los aires e ir a morar y recibir nuestro galardón en ese tribunal de Cristo. Disfrutar las bodas del Cordero. Ayúdanos, Padre, cúbrenos con tu manto de gracia. Protégenos y defiéndenos. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Aleluya.